¿Alguna vez sentiste que estabas a punto de alcanzar algo grande, pero justo en el momento crucial algo te detuvo? ¿Qué ha pasado? Que todo parecía alinearse, que las puertas estaban abiertas, que el escenario estaba listo y de pronto, sin saber por qué, decidiste dar un paso atrás. Escúchame bien, eso no fue casualidad. Eso tuvo un nombre y ese nombre es miedo. El miedo es el ladrón más silencioso que existe. No rompe ventanas, no grita, no empuja, simplemente susurra. Y en ese susurro te dice, y si no puedes, y si no es el tiempo, y si fallás, y sin que te des cuenta, ese susurro se convierte en un grito que paraliza y te roba la bendición, te roba la paz, te roba el sueño. Hoy vine a decirte algo de parte de Dios. No dejes que el miedo te robe tu bendición. ¿Sabes? Yo he estado ahí. He caminado por esos pasillos oscuros del alma donde uno empieza a dudar si realmente vale la pena intentarlo de nuevo. Donde uno se convence que es más seguro quedarse en lo conocido, en lo cómodo, que lanzarse hacia lo desconocido. Pero quiero que entiendas esto. La bendición de Dios no está en la comodidad, está en la obediencia. Y muchas veces esa obediencia requiere que enfrentemos nuestros temores más profundos. Porque el problema no es tener miedo, el miedo es humano. El problema es cuando dejamos que ese miedo ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí, querido, las cosas empiezan a salir mal. Empezamos a tomar decisiones desde la escasez, desde la inseguridad, desde la falta de confianza y lo que es peor, desde el orgullo. Sí, aunque parezca contradictorio, muchas veces el miedo y el orgullo van de la mano. Porque creemos que podemos controlarlo todo, que si no planificamos cada paso algo va a salir mal. Y ahí sacamos a Dios de la ecuación. Pero déjame contarte algo, Dios no está en contra de que tengas sueños, de que quieras prosperar, de que anheles cosas grandes. No, al contrario, Él es el que puso esos anhelos en tu corazón. Él es el Dios de lo imposible, el Dios de los sueños locos, de las metas que parecen inalcanzables. Pero Él quiere ser parte de tu historia, quiere caminar contigo en el proceso. Y eso significa soltar el control, soltar el miedo y confiar. ¿Sabes cuándo lo entendí yo? Cuando me di cuenta de que muchas veces acumulamos no por fe, sino por temor. Guardamos, nos aferramos, planificamos, no porque creemos en la abundancia de Dios, sino porque tenemos miedo a que falte. ¿Y si mañana no tengo? ¿Y si el pozo se seca? ¿Y si esto se termina? Pero el miedo no honra a Dios. Lo repito, el miedo no honra a Dios. La fe sí, la fe honra. La fe es lo que activa los milagros, la fe es lo que abre las puertas del cielo. La fe es lo que pone en movimiento la mano de Dios. Y si te quedas conmigo un minuto más, te prometo que lo que te voy a decir puede cambiar la forma en que ves tu vida espiritual, tus finanzas, tus relaciones, todo. Porque el verdadero cambio comienza cuando dejamos de vivir desde el y sí y empezamos a vivir desde el aunque. Aunque no vea, confío. Aunque no entienda, obedezco. Aunque me tiemblen las rodillas, doy el paso. Ese tipo de fe mueve montañas, ese tipo de fe cambia destinos, ese tipo de fe atrae la bendición. Escúchame bien, podés dar sin amar, pero no podés amar sin dar. El amor, el verdadero amor, siempre da tiempo, da recursos, da perdón, da oportunidades. Y cuando aprendés a dar, aprendés a soltar. Y cuando soltás, el miedo ya no tiene poder sobre vos. ¿Sabés qué hizo el enemigo durante años? Nos convenció de que vivir con miedo es normal. Nos anestesió con frases como mejor prevenir que curar, o más vale malo conocido que bueno por conocer. Y sin darnos cuenta empezamos a vivir una vida de cautela, de límites, de no arriesgar. Pero eso no es vida, eso no es fe y definitivamente eso no es bendición. La bendición no es solo tener más cosas, la bendición es tener paz, es tener propósito. Es dormir tranquilo sabiendo que estás en el lugar correcto, haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y para llegar ahí hay que soltar el miedo. En este punto déjame hacerte un pequeño alto. Si esta palabra te está llegando al corazón, si sentís que esto es para vos, te invito a que te suscribas al canal. No sabes cuánto nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes con miles de personas que como vos necesitan una palabra de aliento, de dirección, de fe. Así que hace clic ahí abajo, activa la campanita y seguí acompañándonos cada semana. Volviendo al tema, el miedo es un ladrón y como todo ladrón actúa en la oscuridad. Por eso hoy quiero encender una luz sobre tu vida. Quiero que mires al miedo a los ojos y le digas, ya no tenés poder sobre mí. Porque cuando el miedo se va, la bendición llega. Y no estoy hablando de un cheque en el banco o de una casa más grande.
Estoy hablando de esa bendición que no tiene precio, la certeza de que Dios está contigo, la convicción de que estás en el centro de su voluntad. Porque cuando aprendes a caminar por fe, incluso tus fracasos tienen sentido, incluso las puertas cerradas se convierten en bendición. Porque entendés que no estás caminando solo, que hay un plan mayor, que hay un Dios que no improvisa, que no se olvida, que no te suelta. Y quiero hablarte ahora a vos que estás pensando en renunciar, a vos que estás diciendo, ya no puedo más, a vos que estás convencido de que es demasiado tarde, que perdiste el tren, que ya no hay oportunidades para alguien como vos. Escúchame, Dios todavía no ha terminado contigo. Si estás respirando es porque Él sigue escribiendo tu historia. Y si hoy estás viendo este mensaje no es casualidad. Dios quiere que sepas que lo mejor todavía no llegó, pero necesitas dar el paso. Aunque tengas miedo, el miedo te va a decir no lo hagas. La fe te va a decir intentá una vez más. El miedo te va a recordar tus fracasos. La fe te va a recordar las promesas de Dios. El miedo te va a mostrar tus debilidades. La fe te va a conectar con la fuerza del cielo. ¿A quién vas a escuchar? Yo decidí hace tiempo que ya no iba a permitir que el miedo me robara las bendiciones. No más. Porque cada vez que me animé a dar un paso en fe, Dios hizo lo demás. Cuando dejé de planificar desde el miedo y empecé a confiar en el proceso divino, las puertas se abrieron, personas llegaron, proyectos florecieron, la provisión llegó. ¿Por qué? Porque la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Y no te estoy hablando desde la teoría, te hablo desde la experiencia. Yo he tenido que tomar decisiones difíciles, soltar cosas que amaba, dejar países, dejar escenarios, cambiar rumbos, todo por obediencia. ¿Tuve miedo? Sí, claro. Pero aprendí que la obediencia no siempre elimina el miedo, pero siempre lo supera. Y mientras hablo con vos, puedo sentir que hay corazones que están siendo tocados. Porque vos sabés que esta palabra es para vos. Porque sentís que te está hablando directamente el Espíritu de Dios. Y quiero decirte algo más, no estás solo. Hay un ejército de personas en todo el mundo que están decidiendo vivir sin miedo, que están decidiendo confiar, que están decidiendo soltar. Y vos sos parte de eso. Y quiero que te lo grabes en el alma. La bendición que estás esperando no está del otro lado del miedo, está justo detrás de él. ¿Escuchaste? Justo detrás, porque el enemigo lo sabe. Sabe que si da un paso más, si tan solo te animás a ir un poco más allá del temor, ahí está la tierra prometida. Entonces, ¿qué hace? Levanta gigantes, levanta muros, te muestra los peros. Te recuerda lo que pasó la última vez. Y vos te quedás ahí parado al borde del milagro. Es como cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de entrar en la tierra prometida. Habían salido de Egipto, habían visto el mar abrirse, el maná descender, las plagas. Dios había hecho de todo. Pero cuando llegaron a la frontera, cuando estaban a punto de recibir la bendición, mandaron a espiar la tierra. ¿Y qué pasó? 10 de los 12 espías dijeron, no se puede, hay gigantes. Somos como langostas. Y el miedo se esparció como un virus. Un pueblo entero perdió la bendición por escuchar el miedo de unos pocos. ¿Te das cuenta del poder que tiene el miedo? Unos pocos corazones contaminados pueden paralizar a miles. Por eso hay que tener tanto cuidado con a quién escuchamos. ¿Con qué voces alimentamos nuestra alma? Porque lo que escuchás determina lo que crees. Y lo que crees determina lo que haces. Y quiero decirte algo, no todos los consejos son sabiduría. Hay gente que te va a hablar desde su dolor, desde sus fracasos, desde su incredulidad. Te van a decir, no te metas en eso, es muy arriesgado, ya estás grande para eso, no vale la pena. Y si no estás firme en tu fe, vas a absorber esos temores como si fueran verdad. Y vas a actuar desde ahí. Pero Dios te está llamando a otra cosa. Te está llamando a ser como Caleb y Josué, los únicos dos que dijeron, sí podemos, vamos con fe, Dios está con nosotros. Ellos vieron los mismos gigantes que los otros, pero eligieron ver a Dios más grande que sus miedos. Y por eso entraron en la tierra prometida, mientras los demás murieron en el desierto. No permitas que eso te pase a vos. No te acostumbres al desierto, no conviertas la escasez en tu hogar, no hagas del más o menos tu normalidad. Fuiste llamado para más, fuiste diseñado para la bendición, pero necesitas creerlo. Necesitas actuar como alguien que tiene promesas. Y eso significa enfrentar tus miedos. ¿Sabés que algo me impresiona siempre del Evangelio? Jesús no vino a traernos una vida cómoda. Él vino a revolucionar nuestros corazones, a empujarnos fuera del bote, a hacernos caminar sobre el agua, a pedirnos que soltemos las redes, que perdonemos al que nos hirió, que demos lo que más valoramos, que bendigamos al que nos persigue. ¿Y todo eso no da miedo? Claro que sí, pero también da propósito, da sentido, da bendición.
Yo siempre digo, la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de no dejarse gobernar por él. Vos podés tener miedo, pero no tenés que cederle el volante. Que esté en el asiento de atrás, si querés, pero que no conduzca tu vida. ¿Sabés cuándo el miedo pierde poder? Cuando lo sacás a la luz. Cuando dejás de esconderlo, de disfrazarlo de prudencia, de justificarlo con excusas espirituales. Cuando decís, sí tengo miedo, pero aún así obedezco. Eso es fe. Eso es valentía. Eso es madurez espiritual. Y si hoy te sentís identificado con esto, quiero que sepas que no estás solo. Que muchos hijos de Dios han pasado por ese valle oscuro del temor. Pero también quiero que sepas que ese valle no es tu destino. Es solo un tramo del camino y lo vas a atravesar. Y del otro lado hay algo grande esperando por vos. Y mientras digo esto, no puedo evitar pensar en esos momentos en que el Señor me desafió a hacer cosas que me sacaban completamente de mi zona de confort. Recuerdo cuando me ofrecieron predicar por primera vez en un estadio, yo me dije, no, esto es demasiado, y si me equivoco y si no me sale. El miedo estaba ahí, pero también estaba la voz de Dios diciendo, yo te llamé, yo te respaldaré, y me lancé. Y fue ahí donde vi milagros, donde vi vidas cambiadas, donde vi el favor de Dios como nunca antes. Y eso es lo que quiero para vos. Quiero que experimentes esa sensación gloriosa de saber que estás caminando sobre las aguas, que estás viviendo una vida que vale la pena, que estás obedeciendo, aún temblando, pero confiando, porque te aseguro algo, la obediencia siempre trae recompensa, siempre. Y quizás estés pensando ahora, Dante, todo eso suena muy bonito, pero en mi vida real hay cuentas por pagar, hay enfermedades, hay hijos que no me escuchan, hay años que pasaron. ¿Cómo hago para no tener miedo con todo eso encima? Te entiendo y no te juzgo. Pero sí quiero decirte algo, el miedo no resuelve nada, solo empeora lo que ya está mal. En cambio, la fe puede cambiarlo todo. Cuando elegís confiar, algo se activa en el cielo. Es como si Dios dijera, ¿confías? Entonces ahora sí puedo actuar, porque Dios no fuerza su entrada. Él necesita que vos le abras la puerta, y esa puerta se llama fe. Yo he visto gente transformarse completamente, gente que estaba quebrada, que no tenía nada, que había perdido la esperanza, y cuando empezaron a confiar, cuando empezaron a sembrar aún sin ver la cosecha, cuando empezaron a caminar como si ya hubieran recibido, Dios hizo lo imposible. Y no fue magia, fue fe. Fue obediencia, fue persistencia, fue decisión, y eso está disponible para vos también. No importa cuántos años tenés, no importa cuánto perdiste, no importa lo lejos que estés, Dios te puede restaurar, Dios te puede sorprender, Dios te puede bendecir. Pero primero necesitas soltar el miedo. Y una forma poderosa de soltarlo es dando. Porque cuando das, estás diciendo, confío en que Dios va a suplir. Estás rompiendo con la mentalidad de escasez. Estás afirmando que tu fuente no es tu cuenta bancaria, ni tu empleo, ni tu esfuerzo, sino el cielo. Y el cielo no quiebra, el cielo no entra en crisis. El cielo siempre tiene provisión. Yo he aprendido que cada vez que doy, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo cambia en mi interior, porque el dar me conecta con el corazón de Dios. Y eso es algo que el miedo no puede soportar, porque el miedo siempre dice, guardá, protegé, acumulá. Pero el amor dice, soltá, compartí, sembrá. Y ahí está la diferencia. Si estás reteniendo por miedo, estás bloqueando tu bendición. Pero si estás dando por fe, estás activando lo sobrenatural. Y no hablo solo de dinero, hablo de tu tiempo, de tu energía, de tu perdón, de tus talentos. Lo que sea que Dios te está pidiendo, dalo. Porque no es para quitarte, es para llevarte a otro nivel. Y quiero hacer un nuevo paréntesis. Si esta palabra está siendo de bendición para vos, si sentís que te está edificando, que te está desafiando a ir más profundo, no te olvides de suscribirte. De verdad, eso nos ayuda a seguir con esta misión que Dios nos dio, de llevar esperanza a cada rincón del mundo. Así que hace clic, activa la campanita y seguí caminando con nosotros en este viaje de fe. Ahora quiero cerrar este bloque diciéndote algo que me sale del alma. No le tengas miedo al miedo, porque cuanto más lo enfrentes, más débil se va a volver. El enemigo quiere que pienses que es invencible, que te va a acompañar siempre, que es parte de tu identidad. Pero eso es mentira. Vos no sos miedo, vos sos hijo de Dios. Vos sos herencia, promesa, poder, autoridad. Vos fuiste creado para la libertad. Y la libertad comienza cuando decidís creer. Así que hoy es un buen día para soltar, para decir, hasta acá
llegó el miedo, desde hoy camino en fe. No vas a tener todas las respuestas, no vas a ver el camino completo, pero vas a tener una voz que te dice, yo estoy contigo. Y eso es más que suficiente. Yo sé que hay gente que necesita esta palabra como el aire que respira, porque están en ese momento en el que todo parece tambalearse, en el que nada es firme, en el que lo que antes daba seguridad ahora ya no está. Algunos perdieron el empleo, otros recibieron un diagnóstico inesperado, otros sienten que el matrimonio se está desmoronando, que los hijos se alejan, que la vida se vuelve un peso, y en ese punto aparece el miedo. El miedo es oportunista, no aparece cuando todo está bien, no, aparece cuando estás débil, cuando tus defensas están bajas, cuando estás cansado emocionalmente, cuando perdiste algo valioso. Ahí entra como una sombra, como una voz que no grita, pero que tampoco se calla. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y si no podés, y si esto te supera, y si no estás firme en la palabra, lo empezás a creer. Por eso es tan importante alimentar tu fe todos los días. No cuando las cosas van mal, no cuando llega la tormenta, sino cuando todo parece estar bien, porque es ahí donde construís tu casa sobre la roca. Es ahí donde preparás el corazón para resistir lo que viene. Porque las tormentas llegan, querido, no importa cuán fiel seas, las tormentas vienen igual. Pero si estás cimentado en la fe, la tormenta no te destruye, te fortalece. Yo siempre digo, el miedo es como un perro bravo. Si lo mirás a los ojos y avanzás con firmeza, retrocede. Pero si retrocedes vos y le das la espalda, te muerde. Así funciona. Por eso, aunque tiemble, aunque dude, aunque no vea claro, yo sigo caminando. Porque sé que no camino solo. Y ahí está la clave. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. El enemigo quiere hacernos creer que Dios nos soltó, que nos dejó librados a nuestra suerte. Que si las cosas se complicaron es porque hicimos algo mal. Pero eso no es así. El hecho de que estés atravesando una prueba no significa que Dios se fue. Al contrario, puede ser la señal más clara de que estás en el centro de su voluntad. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no por el enemigo. Fue Dios quien lo llevó ahí para fortalecerlo, para probar su carácter, para llenarlo de autoridad. Y luego salió en el poder del Espíritu. ¿Ves? El desierto no es el fin, es el entrenamiento, es el gimnasio del alma. Ahí se forman los campeones, ahí se forjan los líderes, ahí se matan los miedos. Yo sé que muchos de ustedes sienten que están en ese desierto ahora, que están rodeados de dudas, de escasez, de preguntas sin respuesta, pero hoy te digo, no estás muriendo, estás siendo transformado. Y cuando esto pase, porque va a pasar, vas a salir con un nivel de fe que nunca imaginaste. Vas a ser más fuerte, más sabio, más profundo. Y lo que antes te daba miedo, ya no va a tener poder sobre vos. Te lo digo con lágrimas en los ojos porque yo lo viví. He estado en ese lugar oscuro donde sentís que nadie te entiende, donde te preguntás si todo esto tiene sentido. He orado con el corazón roto, he dudado, he tenido miedo. Pero también he visto a Dios aparecer en el momento justo, a veces no con una solución inmediata, pero sí con una presencia tan fuerte, tan palpable, que me hizo saber que no estaba solo. Y eso vale más que 1000 respuestas. Dios no siempre contesta como queremos, pero siempre está. Siempre consuela, siempre sostiene. Y si hoy estás escuchando esto, es porque Él quiere recordártelo. No estás solo, no estás perdida, no estás fuera del plan, estás en proceso, estás en formación, estás en la palma de su mano y de ahí nadie te puede sacar. Pero claro, tenemos que decidir, ¿vamos a vivir desde el miedo o desde la fe? ¿Vamos a mirar la tormenta o vamos a mirar al maestro que la puede calmar? Porque escúchame, el miedo nunca te va a llevar a buen puerto. El miedo te paraliza, te hace dudar de todo, te hace desconfiar de todos, te encierra, te envenena el corazón. ¿Y sabés qué es lo más triste? Que muchas veces disfrazamos ese miedo de prudencia. Y no estoy hablando de tomar buenas decisiones. Estoy hablando de cuando usamos esa prudencia como excusa para no obedecer lo que sabemos que Dios nos está pidiendo. No es el momento. Necesito más confirmación. Voy a orar un poco más. Y lo que en realidad está pasando es que tenés miedo. Y Dios lo sabe, Dios conoce tu corazón. Y no te juzga, no te castiga, pero sí te desafía. Te invita a salir del escondite, a dar ese paso, a confiar como un niño, a creer como lo hiciste la primera vez. ¿Te acordás? Cuando no tenías nada, pero confiabas igual. Cuando no sabías cómo, pero sabías con quién. Cuando tu fe era más fuerte que tu lógica. Dios quiere devolverte eso. Y va a empezar con una decisión.
una sola, una pequeña pero poderosa decisión de decir: Señor, tengo miedo, pero aún así confío en vos. Yo sé que hay personas que están luchando con miedos muy reales. Miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a quedarse sin nada, miedo a la muerte. Y yo no quiero minimizar eso. No te voy a decir que esos miedos no existen, pero sí te voy a decir que nuestro Dios es más grande que todos ellos juntos. Y si Él está con vos, entonces no hay nada que temer. ¿Te acordás del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no vamos a pasar por el valle. Dice que no temeremos porque Él estará con nosotros. Esa es la diferencia. No es un camino sin problemas, es un camino con su presencia. Y su presencia lo cambia todo. Te quiero invitar en este momento a que cierres los ojos unos segundos, aún si estás escuchando esto en un colectivo, en el trabajo, donde sea, y digas en voz baja: Señor, no quiero vivir más con miedo. Lo suelto hoy. Decido confiar en vos. Eso ya es un acto de fe. Eso ya es un paso hacia la bendición. Porque lo que Dios más anhela no es tu perfección, es tu confianza. El Señor está buscando hijos que confíen, que se animen, que digan: no entiendo todo, pero sé que estás conmigo y eso me basta. Y cuando lo haces, lo demás empieza a acomodarse. De verdad. Las cosas no cambian mágicamente, pero vos cambiás. Tu mirada cambia, tu actitud cambia, tu lenguaje cambia. Y eso transforma tu entorno. Y entonces el miedo ya no tiene por dónde entrar. Yo quiero animarte, antes de terminar este bloque, a que vivas esta semana con una valentía diferente. Que tomes ese paso que venís postergando, que hables con esa persona, que envíes ese correo, que pongas en marcha ese proyecto, que llames a ese hijo, que pidas perdón, que dones algo, que hagas algo que el miedo te prohibía. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo se rompe esa cadena, cómo se abre el cielo, cómo se activa la bendición. Porque la bendición siempre estuvo ahí, esperando, justo detrás del miedo. ¿Sabes cuál es uno de los mayores engaños del miedo? Hacerte creer que todavía no estás listo, que necesitas más tiempo, más preparación, más recursos, más apoyo, más señales. Y mientras tanto, la vida pasa. Las oportunidades se fuman, las bendiciones se esperan y vos seguís ahí paralizado por un todavía no, que nunca se convierte en una ahora sí. Y lo digo con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces el miedo nos roba años? Años preciosos que podríamos haber invertido en construir, en amar, en sembrar, en disfrutar, pero no. Elegimos la seguridad de lo conocido, aunque nos duela, y así nos vamos apagando. Poco a poco, como una vela a la que le falta oxígeno, pero Dios te está diciendo: es hoy es el día para volver a creer, hoy es el día para levantarte, hoy es el día para soltar el miedo, porque no vas a estar más listo que ahora. Y no porque ya sepas todo, sino porque Él ya está contigo. Y cuando Dios está con vos, eso es suficiente. Te lo ilustro con una historia que siempre me sacude. Es la historia de Gedeón, un hombre común, un tipo con miedo, con baja autoestima, con dudas. Cuando Dios lo llama, Gedeón estaba escondido, literalmente, sacudiendo el trigo en un lagar para que los enemigos no lo vieran. Y en ese lugar oscuro, en ese rincón de miedo, Dios aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Y uno dice: ¿valiente dónde? Si estaba escondido. Pero así es Dios. No te llama por lo que sos, te llama por lo que vas a hacer. No te define por tu miedo, sino por tu propósito. Y le dice: con esta tu fuerza vas a liberar a Israel. ¿Con qué fuerza? Si no tenía ninguna. Pero Dios ve algo en vos que ni vos ves todavía. Y eso me emociona, porque sé que mientras vos ves tus limitaciones, Él ve tu llamado. Mientras vos te enfocás en tus fracasos, Él ve tu futuro. Mientras vos decís: no puedo, Él dice: conmigo sí podés. ¿Y sabés qué hizo Gedeón? Dudó, pidió señales, tuvo miedo. Pero aún así obedeció. Y Dios lo usó de una manera increíble. Con apenas 300 hombres venció un ejército. ¿Por qué? Porque cuando te alineas con el cielo, no necesitas número, necesitas fe. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos. No importa cuán pequeño te sientas, no importa cuántos recursos te falten. Si obedeces, si confías, si te animás a dar el paso, Él va a hacer el resto. Él se encarga de abrir el mar, vos solo tenés que mojarte los pies. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he predicado en cada rincón del mundo. Personas comunes como vos y como yo que un día dijeron: basta de miedo. Y en ese momento Dios cambió su historia. Y quiero que sepas algo más. El miedo no se va para siempre. No es que un día desaparece y ya está. No, el miedo vuelve. A veces disfrazado, a veces más sutil, a veces más agresivo, pero vuelve. Y ahí es donde tenés que decidir: ¿lo escucho o lo enfrento?
Hay algo que me ayudó mucho en esto, hablarle al miedo. Sí, literal. Cuando aparece, cuando siento que me susurra, no lo hagas, yo le hablo. Le digo, gracias por tu opinión, pero no te voy a hacer caso. Porque no quiero que mi vida la dirija una emoción. Quiero que la dirija la fe. Y eso requiere disciplina, requiere enfoque, requiere carácter, pero sobre todo requiere convicción. Convicción de quién sos en Cristo. Convicción de que tu historia tiene sentido. Convicción de que estás en las manos correctas. Y cuando vivís desde esa convicción, el miedo pierde fuerza. Yo sé que muchos me están escuchando ahora y sienten que están al borde, que están a punto de tirar la toalla, que ya no pueden más. Y entiendo ese dolor, lo respeto. Pero quiero decirte algo que puede parecer fuerte. No renuncies ahora. No después de haber llegado tan lejos. No cuando estás tan cerca. No cuando la promesa está al alcance. El enemigo no ataca lo que no teme. Si estás siendo atacado es porque hay algo grande en tu vida. Hay una unción, una asignación, un llamado que el infierno quiere detener, pero no lo va a lograr, porque mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. ¿Y sabés qué más me emociona? Que Dios no necesita que tengas fe perfecta. Le basta con una fe del tamaño de una semilla, chiquita, pequeña, pero viva. Y con eso, dice la Biblia, podés mover montañas. No hace falta ser un gigante espiritual. Solo hace falta creer. Y te lo digo así, de corazón a corazón, no dejes que el miedo te robe la bendición. No dejes que una emoción pasajera determine tu futuro eterno. No dejes que un no puedo apague un Dios puede. Porque Él puede, Él siempre puede, pero necesitas darle el control. Y acá quiero hacer un pequeño alto, como siempre, para recordarte que si esta palabra está siendo útil, si sentís que está hablándote directo al alma, no te olvides de suscribirte. No sabés cuánto nos ayuda eso. Nos permite seguir extendiendo este mensaje de fe y esperanza a miles de personas que lo necesitan. Así que hace clic ahí abajo, suscríbete y sé parte de esta comunidad que está decidiendo vivir sin miedo. Volviendo al tema, el miedo muchas veces está anclado en el pasado, en lo que no salió bien, en lo que dolió, en lo que te rompió. Pero Dios no vive en el pasado. Dios está en el presente y proyectando tu futuro. Y si vas a mirar atrás, que sea solo para recordar de dónde te sacó, pero no para vivir ahí. Tu pasado no define tu destino. Lo que hiciste, lo que fallaste, lo que no salió, no determina lo que Dios va a hacer. Porque Él es experto en usar lo roto, lo débil, lo descartado para mostrar su gloria. Y si sentís que no sos suficiente, que no tenés lo que hace falta, que cometiste muchos errores, perfecto. Estás en el perfil exacto que Dios suele usar. Así que no te escondas más, no postergues más, no sigas negociando con el miedo. Porque Él no se conforma con una parte. Quiere todo, te quiere en la sombra, te quiere callado, te quiere estancado. Pero vos no fuiste creado para eso. Vos fuiste creado para caminar en autoridad, para vivir en libertad, para reflejar la luz de Cristo. Y esa luz no es para esconderla debajo de la cama, es para ponerla en alto, para que alumbre, para que inspire, para que guíe a otros que también están luchando. Porque cuando vos vencés tu miedo, no solo sos libre vos, liberás a otros. Tu fe contagia, tu testimonio empodera, tu avance arrastra a los que vienen detrás. Por eso no es solo por vos, es por tus hijos, es por tu familia, es por las generaciones que te siguen, es por los que van a escuchar tu historia y van a decir, si Él pudo, yo también puedo. Así que levantá la cabeza, sacudí el polvo, respirá profundo y decí con fe, hoy dejo de tener miedo. Aunque no sientas nada, aunque el corazón te palpite fuerte, aunque las dudas sigan, decláralo. Porque tus palabras tienen poder y cuando declarás fe, el cielo se alinea. Y te aseguro esto, vas a ver la mano de Dios, vas a ver puertas abrirse, vas a ver corazones cambiar, vas a ver oportunidades que ni imaginabas. Porque cuando el miedo se va, el favor llega, el cielo se abre. Y la bendición, esa que parecía lejana, te alcanza. ¿Sabes lo que pasa cuando el miedo gobierna tu vida? Que dejas de soñar y un alma sin sueños es como un cuerpo sin oxígeno. Sobrevive, pero no vive. Se levanta por inercia, pero ya no tiene brillo en los ojos. Hace las cosas porque hay que hacerlas, pero perdió el fuego, perdió la pasión, perdió el para qué. Y eso, querido, es una muerte lenta. Yo me encuentro con mucha gente en esta etapa de su vida, en los 40, en los 50, en los 60, que me dice, Dante, ya está, se me fue el tren, ya no tengo tiempo de cambiar, ya es tarde para mí. Y cuando escucho eso, me duele. Me duele porque sé que no es cierto. Me duele porque detrás de esas palabras no hay sabiduría, hay miedo. Miedo a volver a intentar, miedo a volver a creer.
miedo a volver a amar. Y ¿sabes qué? El miedo envejece más que los años, porque cuando el corazón se rinde, el cuerpo le sigue. Y por eso vine a decirte, no es tarde para vos, no importa cuántas cosas dejaste pasar, no importa cuánto tiempo sentís que perdiste. Dios puede hacer en un año lo que vos no lograste en 20, porque Él no se rige por el tiempo humano, Él trabaja en lo eterno. Pero necesitas hacer algo, necesitas recuperar tus sueños, volver a desenterrar esos anhelos que enterraste por miedo, por la opinión de otros, por comodidad, por inseguridad, por cansancio, porque pensaste que ya no daba. Pero ahí están, siguen ahí, tal vez sepultados pero vivos, y Dios quiere resucitarlos. ¿Y sabes cómo lo hace? Con una palabra que te sacude, que te incomoda, que te vuelve a encender, que te hace mirar distinto. Y si esta palabra está despertando algo en vos, es porque Dios no terminó con tu historia. Pensás que a los 60 no se puede empezar de nuevo. Decíselo a Moisés, que a los 80 recién empezó su ministerio. Decíselo a Abraham, que fue padre cuando ya nadie apostaba por él. Decíselo a Sara, que se rió cuando escuchó que iba a ser mamá y aún así quedó embarazada. Dios no necesita tu juventud, necesita tu obediencia. Y si me permitís, quiero hablarte como lo haría un amigo en una charla cara a cara. Quiero decirte que no te resignes, no bajes los brazos, no aceptes la mediocridad como tu destino. Vos fuiste creado para más. Vos fuiste llamado a caminar en fe, no a estacionarte en el miedo. Vos sos luz, sal, embajador del cielo. Y si lo crees, tenés que empezar a actuar como tal. Y eso significa que aún con miedo vas a tomar decisiones valientes, que vas a hacer lo que sabes que Dios te está pidiendo, aunque no veas el final, que vas a moverte, porque la bendición no viene a los que se quedan mirando, viene a los que avanzan. ¿Te acordás de Pedro caminando sobre el agua? Fue el único que se animó a bajarse del bote. ¿Y qué pasó? Caminó, por un momento, caminó. No por lógica, no por ciencia, no por experiencia, por fe. Sí, después se hundió, pero Jesús lo levantó. ¿Y sabes qué? Al menos Pedro lo intentó, al menos Pedro se mojó, los demás ni siquiera se bajaron. ¿Querés vivir toda tu vida en el bote mirando cómo otros caminan en lo sobrenatural? ¿O querés dar el paso y confiar en que Jesús te va a sostener? Porque Él te va a sostener, no tengas dudas. Si Él te llamó, te respalda. Si Él te empujó, te va a agarrar. No te va a dejar caer solo. Y quizás pensás, pero Dante, ya me caí muchas veces. Y sí, claro, todos nos caímos. Yo me caí más veces de las que me gustaría admitir, pero en cada caída descubrí algo. Descubrí que el suelo no era mi final, sino mi punto de impulso. Porque mientras haya fe, hay forma de volver a empezar. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy en el corazón. Podés volver a empezar. Aunque tengas miedo, aunque no tengas todo resuelto, aunque otros no crean en vos, aunque parezca irracional, vos podés, porque no estás solo. Dios está contigo. Y Él no se une a proyectos, Él se une a personas. No le interesa cuán perfecto es tu plan, le interesa cuán dispuesto estás vos. Y si decís, aquí estoy, Señor, con miedo pero dispuesto, eso le basta. Y te aseguro que cuando tomás esa actitud empezás a ver milagros. Porque la obediencia es el lenguaje del cielo, más que tu talento, más que tu experiencia, más que tu inteligencia. Dios honra a los que obedecen. Y si hoy estás escuchando esta palabra, no es casualidad. No es un video más. Es Dios usándome como instrumento para hablarte directo al corazón, para decirte, volvé a confiar, volvé a creer, volvé a soñar. No dejes que el miedo te robe lo que tengo para vos. Y quiero recordarte algo más. El miedo no solo afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, afecta a tus relaciones, afecta a tu fe. Te drena, te envejece, te enferma. Porque no fuiste creado para vivir con temor. Fuiste creado para vivir con gozo, con libertad, con esperanza. Y todo eso viene cuando soltas lo que te encadena. Por eso hoy es un buen día para cortar esas cadenas, para soltar el peso, para decir, ya no me dejo gobernar por el miedo. Hoy empiezo a caminar como hijo de Dios. ¿Y sabes algo más? Cuando das ese paso, el miedo empieza a disminuir. Porque el miedo es fuerte en la mente, pero débil en la acción. Cuando actúas en fe, el miedo se desvanece, se disuelve, pierde poder. Porque ya no tiene control sobre vos. Y ahí es donde empieza la bendición. Cuando decidís avanzar aún con miedo, cuando decís, no tengo todas las respuestas, pero tengo una dirección, cuando dejás de analizar y empezás a obedecer, ahí es donde lo sobrenatural se activa. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. No te vayas sin hacer clic y unirte a esta comunidad de fe, de esperanza, de acción
estamos caminando juntos, creciendo juntos, creyendo juntos. Y tu presencia acá no es una coincidencia, es parte del propósito. Así que hacelo ahora, te necesitamos. Volviendo al tema, quiero que imagines tu vida dentro de 5 años. ¿Dónde estarías si hoy decidieras soltar el miedo? ¿Qué estarías haciendo si el temor no te detuviera más? ¿A cuántas personas habrías bendecido, inspirado, ayudado? Porque tu bendición no es solo para vos, es para otros, es canal, es legado. Y cada día que pasa sin dar ese paso, es un día más que la bendición se atrasa. No porque Dios no quiera darte, sino porque vos no te animás a recibir. Porque el miedo te paraliza, te convence de que mañana será. Pero el mañana es un lugar ficticio donde los sueños van a morir. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que el cielo dice, vamos. Hoy es el día en que tus ángeles se ponen en marcha. Hoy es el día en que los cielos se abren. Pero tenés que hacer algo. Tenés que dar ese paso. Y sí, vas a tener que dejar cosas, dejar hábitos, dejar excusas, dejar personas que solo alimentan tu miedo, porque no podés caminar en fe con gente que vive con miedo. Necesitas rodearte de valientes, de gente que te recuerde quién sos, que te diga, vamos, vos podés, porque eso hace la fe, levanta. Y yo estoy acá para decirte, vos podés. Podés ser libre, podés sanar, podés volver a empezar, podés caminar con confianza, podés recuperar el tiempo, podés vivir sin miedo, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, entonces todo es posible. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo hago para vivir sin miedo? Y yo siempre contesto lo mismo. No se trata de vivir sin miedo. Se trata de no dejarte gobernar por él. Porque el miedo va a aparecer, va a tocar la puerta, va a sentarse en tu mesa. Pero vos decidís si le servís café o si lo echás. Vos decidís si lo dejás quedarse o lo enfrentás con la verdad de la palabra. Y la verdad es esta, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso dice la Escritura. No te dio miedo. No te diseñó para huir, no te formó para que te escondas. Te creó para que avances, para que conquistes, para que te levantes en su nombre y tomes posesión de lo que ya te pertenece. Pero eso requiere un cambio de mentalidad, porque muchas veces vivimos como esclavos cuando ya fuimos liberados. Actuamos como pobres cuando somos herederos. Pensamos como víctimas cuando fuimos llamados a reinar. Y todo eso es producto del miedo. Porque el miedo distorsiona tu identidad. Te hace ver chiquito. Te hace creer que no podés, que no mereces, que no calificás. Y entonces bajás los brazos y dejás que los días pasen. Y con cada día que pasa sin avanzar, el miedo se hace más fuerte. Pero cuando abrís los ojos y recordás quién sos en Cristo, entonces las cosas cambian. Te parás distinto, caminás distinto, hablás distinto, porque sabés que no estás solo. Sabés que el cielo está de tu lado. Sabés que la victoria ya fue ganada en la cruz. Y eso te da una confianza que no se puede fingir. Yo he visto a gente sencilla, sin estudios, sin recursos, sin experiencia, hacer cosas extraordinarias. No porque fueran especiales, sino porque creyeron, porque se animaron. Porque dijeron, ¿y si lo intento? Y ahí lo sobrenatural se activó. Y si hoy te estás preguntando si vale la pena intentarlo una vez más, la respuesta es, sí, vale la pena. Porque nunca sabés cuán cerca estás del milagro. Capaz estás a una decisión, a una llamada, a un paso. Y si te dejas vencer por el miedo, nunca lo vas a saber. Y eso es lo que más duele, ¿sabes? No lo que intentaste y no salió. Lo que nunca te animaste a intentar. Porque el qué habría pasado si te persigue, te duele, te pesa. Pero si te animás, aunque falles, al menos vas a tener paz. Porque sabés que diste todo, que fuiste valiente, que no dejaste que el miedo escribiera tu historia. Y esa es mi oración para vos hoy. Que no te paralices, que no te escondas, que no permitas que una emoción, por intensa que sea, defina tu futuro. Porque si Dios te lo prometió, entonces vale la pena creerle. Pensá en Josué. Cuando le tocó tomar el liderazgo después de Moisés, el pueblo estaba expectante, el desafío era inmenso, la responsabilidad pesaba y él tenía miedo. Claro que sí. ¿Cómo no iba a tener miedo? Pero Dios se le aparece y le dice una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo. Qué palabra tan poderosa, porque no le dijo, no sientas miedo, le dijo, no temas. O sea, el miedo puede estar, pero no te dejes llevar por él. No te desanimes, no te frenes, porque mi presencia va contigo. Y esa promesa sigue vigente hoy para vos, en medio de tu realidad, en medio de tus luchas, en medio de tu situación. Dios te dice, no temas,
porque yo estoy contigo. ¿Y sabes qué más? Cuando caminas con Dios, aprendes a usar el miedo como termómetro. Sí, como señal. Porque muchas veces cuando algo te da miedo es porque ahí hay algo importante. Porque el enemigo no pierde el tiempo asustándote con cosas irrelevantes. Si te está atacando por un área es porque hay algo poderoso que se va a manifestar ahí. Así que en lugar de decir, tengo miedo, entonces no lo hago, empecé a decir, si tengo miedo es porque esto es importante. Entonces lo hago con más razón. Es como el apóstol Pablo cuando decía que en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Él entendía que cuando se sentía vulnerable, ahí se manifestaba más fuerte la gracia. Y eso es lo que quiero que entiendas vos hoy, que no necesitas tenerlo todo bajo control, solo necesitas soltar el control y confiar. Y eso aplica a todas las áreas, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu salud, a tu ministerio, a tus finanzas. Si hay miedo ahí, es porque el enemigo quiere frenarte. Pero si hay fe, aunque sea chiquita, Dios puede hacer algo grande. Y permitime hacer un paréntesis para hablarte de lo práctico, porque me gusta bajar esto a la vida real. Tal vez el miedo te tiene detenido en cosas cotidianas. No haces ese chequeo médico porque temes lo que te van a decir. No hablas con tu hijo porque tenés miedo al rechazo. No haces ese curso porque pensás que ya es tarde. No te postulás a ese trabajo porque crees que no das la talla. Pero ¿qué pasaría si decidieras actuar a pesar del miedo? ¿Qué pasaría si dijeras, no sé qué va a pasar, pero no me voy a quedar paralizado? Y si en lugar de imaginar lo peor, empezaras a imaginar lo mejor, porque la mente también se entrena. Y si todo el tiempo estás visualizando fracaso, rechazo, pérdida, entonces es hora de cambiar el foco. Empezá a visualizar bendición. Empezá a declarar que cosas buenas vienen en camino. Empezá a creer que lo que viene será mejor que lo que pasó. Porque si Dios está en tu historia, entonces el final ya está escrito y es glorioso. Y si esto te está ayudando, si te sentís identificado, te animo a que no te vayas sin suscribirte. Este canal no es solo un lugar donde escuchás un mensaje, es una familia de fe. Una comunidad de valientes, de gente que lucha, que cae, que se levanta, que como vos quiere vivir con propósito. Así que unite, es gratis y te va a hacer bien. Volviendo al mensaje, quiero que entiendas que el miedo es una elección. Sí, lo sentís, claro, es real, pero elegís si te detenés por él o si avanzás igual. Elegís si le das autoridad o si le das la espalda. Y acá quiero compartirte algo que me ayudó mucho. Una frase que me repito cada vez que el miedo quiere dominarme: prefiero fallar intentando obedecer a Dios que quedarme quieto y desobedecer por temor. Porque Dios se mueve con los que se mueven, con los que se animan, con los que se levantan. Y cada vez que me animé, Dios no me falló. ¿Siempre salió todo perfecto? No. ¿Hubo pruebas, procesos, lágrimas? Sí. Pero al final valió la pena, porque la obediencia trae fruto. La fe atrae la bendición. Y cuando dejas de vivir en función del miedo, empezás a vivir en libertad. ¿Y sabés qué es vivir en libertad? Es poder levantarte cada mañana sin esa presión en el pecho. Es poder mirar al futuro sin ansiedad. Es poder hablar sin temor a equivocarte. Es poder amar sin miedo a perder. Es poder dar sin miedo a que falte. Eso es libertad. Y esa libertad es tu herencia, es tu derecho como hijo de Dios. Pero para vivirla tenés que decidir hoy. El miedo no me va a gobernar más, aunque tiemble, aunque no vea, aunque no entienda, voy a confiar. Porque confío en un Dios que ve lo que yo no veo, que sabe lo que yo no sé, que va delante de mí preparando el camino. Y si Él va delante, ¿qué puedo temer? Una vez alguien me dijo: Dante, yo no tengo miedo, solo soy realista. Y lo miré con ternura, con compasión, y le respondí: no confundas el realismo con incredulidad, porque la fe no niega la realidad, pero cree que hay una realidad superior. Y esa realidad se llama Dios. Y donde Dios dice sí, no importa cuántos digan no. Hay quienes se esconden detrás del realismo para justificar la falta de fe. Dicen que no quieren ilusionarse, que no quieren volver a sufrir. Y yo los entiendo, porque cuando uno ha sufrido, cuando lo han decepcionado, cuando te caíste fuerte, uno se protege, se blinda, se encierra. Pero vivir así no es vivir, es sobrevivir, es arrastrarse emocionalmente. Es respirar por costumbre, pero sin gozo. Y Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a vivir con plenitud, a vivir con pasión, a vivir con propósito, a vivir sabiendo que hay algo más, que hay promesas, que hay futuro. El miedo es tan astuto que no siempre se presenta como terror o pánico. A veces se disfraza de sensatez, de lógica, de cálculos. No voy a intentar eso porque ya tengo cierta edad.
No, no voy a empezar de nuevo, ya pasó mi tiempo. No, no voy a abrir mi corazón porque ya me lastimaron demasiado. ¿Te suena? Ese no que repetís disfrazado de madurez muchas veces es solo miedo, y por eso vine a desafiarte, a sacudirte un poco, a decirte, despertá, porque no estás muerto, estás vivo. Y si estás vivo, entonces todavía hay algo que Dios quiere hacer con vos. Y no me digas que ya hiciste todo, porque mientras tengas aliento todavía hay propósito. A veces creemos que el propósito se termina cuando dejamos de trabajar, o cuando los hijos crecen, o cuando ya no tenemos la energía de antes. Pero el propósito no tiene que ver con edad, tiene que ver con obediencia. Y vos todavía podés obedecer, vos todavía podés confiar. De hecho, los que más pueden impactar son aquellos que ya vivieron un poco más, porque tienen cicatrices, porque tienen historias, porque tienen batallas ganadas, porque tienen algo que decir. Y lo que vos tenés que decir, alguien necesita escucharlo. Así que no te calles, no te escondas, no te retires emocional ni espiritualmente. Este no es el tiempo de bajar la persiana, este es el tiempo de volver a encender la lámpara. Porque hay generaciones que vienen detrás tuyo y te están mirando, están esperando que les muestres cómo se camina en fe, cómo se vence al miedo, cómo se sigue creyendo, aun cuando la vida golpeó. Yo me crié escuchando historias de fe, escuchando a mi abuela orar, viendo a mi papá levantarse a las 5 de la mañana con su Biblia. Gente que no tenía títulos, que no salía en televisión, pero que tenía un fuego interno que inspiraba. Y ¿sabes qué? Ese fuego todavía puede estar en vos. Solo hace falta avivarlo. La Biblia dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Eso quiere decir que el fuego sigue, aunque esté cubierto de cenizas. Y quizás hoy viniste a este video como quien ya no espera mucho. Pero Dios quiere avivar ese fuego. Quiere volver a encenderte. Quiere que vuelvas a arder, que vuelvas a soñar, que vuelvas a creer. Y sí, va a haber miedo. Pero como te dije antes, el miedo no tiene por qué tener la última palabra. Vos tenés la última palabra, porque el cielo ya te respaldó, porque la cruz ya pagó por vos, porque el Espíritu Santo ya te fue dado. Entonces, ¿qué más esperás? ¿Esperás que desaparezca todo temor para empezar a vivir? Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vas a aprender a caminar con temor, pero sin detenerte. Y un día, sin darte cuenta, vas a mirar atrás y vas a decir, ¿en serio eso me asustaba? Yo recuerdo momentos en mi vida donde me temblaban las piernas, donde tenía que subir a un escenario y no sentía fuerzas, donde tenía que tomar decisiones y me sentía completamente incapaz. Pero di el paso igual, con miedo, con dudas, con nudos en el estómago, pero con una decisión firme, obedecer. Y cada vez que obedecí, algo se abrió, no de inmediato, no sin lucha, pero algo se abrió, porque Dios honra a los que aún temblando deciden caminar por fe. Y eso es lo que te estoy pidiendo hoy, que camines por fe, que digas, Señor, no entiendo todo, pero confío, que te animes a dar ese paso que venís postergando, que te animes a hacer esa llamada, a comenzar ese proyecto, a restaurar esa relación, a volver a intentarlo. El miedo te dice, ¿y si sale mal? Pero la fe te dice, ¿y si sale bien? ¿Te das cuenta? Es el mismo escenario, pero visto desde otra óptica. El miedo ve obstáculos. La fe ve oportunidades, el miedo ve gigantes, la fe ve la tierra prometida, el miedo ve el problema, la fe ve al Dios que soluciona problemas. ¿Y a quién vas a escuchar? Te lo digo con el alma, elegí la fe, no porque sea más fácil, no porque sea más cómoda, sino porque es la única que te lleva a la bendición. Porque Dios no se mueve por necesidad, se mueve por fe. Él no responde a gritos, responde a confianza. Y si confías, entonces todo cambia. Y tal vez decís, Dante, yo ya lo intenté muchas veces, ya no me quedan fuerzas para intentar otra vez. Y yo te entiendo, pero déjame decirte algo, esta vez no lo vas a hacer solo. Esta vez lo vas a hacer con una nueva convicción, con una palabra que te respalda, con una comunidad que ora con vos, con un espíritu que te fortalece. Y eso marca la diferencia. Así que levántate, poné tus zapatos de fe, limpia tus lágrimas y decí, esta vez no me dejo vencer, esta vez voy con todo, aunque no salga perfecto, aunque no sea como lo imaginabas, aunque tropieces. Esta vez vas a caminar hasta ver la bendición. Y si te caes, nos volvés a escribir, nos volvés a escuchar, nos volvemos a levantar juntos, porque acá no estamos para juzgar a nadie, estamos para caminar juntos, para empujarnos unos a otros, para recordarnos que vale la pena creer. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete ahora. Porque este canal es un espacio de fe, de renovación, de vida. Y lo que viene va a ser cada vez más poderoso. Vos formás parte de esto, hacelo ahora y seguí caminando con nosotros.
Para cerrar este bloque quiero dejarte una última imagen. Imagina a Jesús caminando por el agua, acercándose a un Pedro que se está hundiendo. Pedro tuvo miedo, dudó, se distrajo, pero Jesús no lo dejó hundirse. Extendió su mano, lo levantó y caminó con él de vuelta al bote. Así es nuestro Dios. No espera que seas perfecto, solo espera que digas, Señor, sálvame. Y entonces te agarra de la mano, te levanta, te restaura y te devuelve el gozo, el propósito, la paz. Así que no temas más. El que te llama es fiel y no te va a dejar solo. Hay algo que quiero que recuerdes siempre. El miedo es mentiroso, no te dice la verdad. No te muestra las cosas como son, sino como te conviene creerlas desde la herida, desde la inseguridad, desde la duda. El miedo te exagera los riesgos y te minimiza las posibilidades. Es como esos espejos deformantes que te hacen ver la realidad completamente torcida. Y ¿sabés qué es lo más terrible? Que si lo escuchás lo suficiente empezás a vivir como si fuera cierto. Empezás a tomar decisiones pequeñas, limitadas, condicionadas por esa mentira. Te convences de que no podés, de que no sos suficiente, de que si fallás nadie te va a ayudar, de que lo que soñás es demasiado grande. Y sin darte cuenta te convertís en tu propio carcelero. ¿Sí? Porque el miedo no necesita cadenas físicas. Basta con instalarse en tu mente. Porque una mente dominada por el temor es como una jaula abierta que nadie se atreve a abandonar. Tenés alas, tenés fuerzas, tenés llamado, pero no volás. Porque el miedo te convenció de que te vas a caer. ¿Te das cuenta del poder que le damos cuando lo alimentamos? Pero hoy quiero que recuerdes algo que puede cambiarlo todo. La verdad te hace libre. Y la verdad de Dios dice que vos no fuiste creado para vivir en miedo, sino en libertad. Que no estás solo, que no sos débil, que no sos tarde, que no sos un error, sos hijo de Dios. Y eso te da acceso a todo lo que Él prometió. Bendición, propósito, fortaleza, paz. Y si vas a creer algo, créele a Él. Créele cuando te dice que tiene planes de bien para vos. Créele cuando te dice que no te dejará ni te abandonará. Créele cuando te dice que el que comenzó la buena obra en vos la va a perfeccionar. Créele cuando te dice que aunque pases por fuego no te vas a quemar. Porque esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, mueve montañas. Esa fe le grita al miedo, ¡hasta acá llegaste! Esa fe recupera sueños, restaura matrimonios, reactiva ministerios, abre puertas, rompe cadenas. Esa fe te devuelve la bendición. Y si me permitís, quiero hablarle ahora al corazón cansado, al que siente que ya no tiene fuerzas para luchar, al que oró y no vio el milagro, al que esperó y no pasó nada, al que creyó y terminó herido. ¿Te entiendo? He estado ahí, he llorado en silencio, he orado sin palabras, he predicado con el alma rota, he subido a plataformas con nudos en el estómago, he sentido la presión de tener que sonreír cuando por dentro sentía que me estaba desmoronando. Y aún así, seguí, no porque sea más fuerte que vos, sino porque aprendí a confiar incluso cuando no entendía, porque aprendí que Dios no siempre me evita el dolor, pero siempre me acompaña en él, porque aprendí que incluso mis lágrimas pueden ser semillas, que incluso el silencio de Dios puede ser una respuesta, que incluso en el valle Él está, y esa presencia es más poderosa que cualquier otra cosa. Esa presencia me sostuvo cuando no podía sostenerme a mí mismo, me levantó cuando ya no quería seguir, me dio palabras cuando la mente estaba en blanco, me abrazó cuando todos los demás se fueron. Y esa misma presencia está con vos ahora. Ahí donde estás. Tal vez en la cocina, en el auto, en la cama, con el celular en la mano. Tal vez nadie más lo nota, pero Dios sí. Y Él te dice, no temas, estoy acá, no estás solo, no vas a caer, no te voy a soltar. ¿No sentís cómo te cambia el alma una frase así? ¿No es eso lo que necesitamos oír en medio de tanta confusión? Que hay una voz superior que nos calma, que nos guía, que nos da identidad. Porque hay muchas voces que te hablan. La del miedo, la de la culpa, la del fracaso, la del pasado. Pero solo una voz tiene el poder de restaurarte, la voz del Padre. Y Él te está hablando ahora, no con gritos, con un susurro, pero lo sentís. Sabés que esta palabra es para vos. Sabés que Dios está hablándote directo al alma. Y cuando eso pasa, algo se mueve por dentro, algo se rompe. Algo se activa, porque su voz tiene poder creativo, no solo informa, transforma, levanta, restaura, libera. Y eso es lo que está haciendo hoy, liberándote del miedo.
Pero tenés que decirlo, tenés que confesarlo, tenés que declararlo. Porque la fe no es solo un sentimiento, es una acción. Y las palabras tienen poder. Así que repetí conmigo ahora, aunque sea en voz baja, aunque esté solo. Señor, hoy renuncio al miedo, lo suelto. Ya no quiero vivir limitado, ya no quiero vivir detenido. Hoy decido caminar por fe, confiando en que estás conmigo, aun cuando no entienda todo. Amén. ¿Lo sentiste? Eso es fe, eso es caminar con Dios. Eso es empezar a vivir una vida libre del temor. No perfecta, pero sí firme. No sin luchas, pero sí con propósito. No sin lágrimas, pero sí con dirección. Y permíteme decirte esto como un hermano que te quiere ver bien. No tengas miedo de volver a intentar. No tengas miedo de volver a amar, de volver a creer, de volver a abrir tu corazón. No todas las experiencias van a ser iguales. No todo termina como antes. Esta vez puede ser distinto. Esta vez puede ser Dios en el centro. Porque cuando Dios está en el centro, todo encuentra sentido. Hasta el dolor, hasta el proceso, hasta la espera. Todo empieza a alinearse, todo empieza a cobrar valor, porque entendés que no estás solo, que no estás girando en círculos, que no estás perdido. Estás siendo guiado. Y cuando caminas guiado, la paz llega. Y con la paz llega la bendición. Y si todavía estás ahí, si llegaste hasta este punto, si esta palabra te está hablando, por favor, no te vayas sin suscribirte. Esto es mucho más que un video, es una comunidad de fe. Es un espacio donde nos levantamos juntos, donde nos fortalecemos mutuamente, donde te vamos a recordar cada vez que lo necesites que sí se puede vivir sin miedo. Hacelo ahora. Forma parte de este ejército de valientes. Volviendo al mensaje, quiero decirte algo que puede parecer duro, pero es necesario. Si no soltás el miedo, te vas a perder cosas hermosas, oportunidades, amistades, proyectos, bendiciones. Porque muchas veces el miedo no nos impide vivir, pero sí nos impide disfrutar. Te deja vivir, pero no te deja gozar. Y eso no es lo que Dios quiere para vos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No dijo vida mediocre, no dijo vida medias, dijo vida en abundancia. Y esa vida no se puede vivir con miedo. Entonces, ¿por qué seguir atado? ¿Por qué seguir postergando lo inevitable? Porque tarde o temprano vas a tener que enfrentarlo. Tarde o temprano vas a tener que dar ese paso. Y si es hoy, y si hoy decidís vivir diferente, y si hoy declarás que el miedo no tiene más lugar en tu vida, y si hoy volvés a ser valiente, porque no lo olvides, el valiente no es el que no siente miedo, es el que actúa a pesar de él. Quiero preguntarte algo y respondete con honestidad. ¿Cuántas bendiciones perdiste por miedo? ¿Cuántas veces Dios puso algo en tu corazón pero no te animaste a actuar? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque el temor te dijo que no eras capaz? No te lo pregunto para que te sientas culpable. Te lo pregunto para que seas consciente. Porque si no reconoces cómo el miedo te ha robado hasta ahora, no vas a poder frenarle la mano. Y eso es lo que vine a decirte hoy. Ya es suficiente. Ya le diste demasiado espacio al miedo. Ya estuvo demasiado tiempo al volante de tu vida. Hoy es el día de decir, hasta acá llegó. Hoy es el día de recuperar lo que el miedo te robó. Porque sí, el miedo roba. Roba sueños, roba tiempo, roba relaciones, roba energía, roba ideas. El miedo es un ladrón silencioso, entra sin hacer ruido y se instala. Y cuando querés reaccionar, ya te robó años de vida. Pero tengo buenas noticias para vos. Dios es especialista en restaurar lo que fue robado. Él no solo sana, Él no solo consuela, Él restaura, Él devuelve. Y cuando Él devuelve, lo hace multiplicado, lo hace mejorado, lo hace redimido. Así que no te lamentes por lo que perdiste. Porque si te aferrás a la fe, si soltás el miedo y obedeces, vas a ver cómo Dios recompensa lo que parecía perdido. Porque Él nunca se olvida de lo que sufriste en secreto. Nunca se olvida de las lágrimas que nadie vio. Nunca se olvida de las renuncias que hiciste por seguirlo. Y si sos fiel, si permaneces, si confías, Él te va a sorprender. Yo he visto milagros en momentos donde todo parecía terminado. Gente a punto de divorciarse, restaurada. Familias rotas, reconciliadas. Personas quebradas, prosperadas. Sueños muertos, resucitados. Y todo comenzó cuando alguien decidió decir, Señor, tengo miedo, pero igual te creo. ¿Ves la diferencia? No es negar el miedo, es superarlo. Y si vos haces eso hoy, te aseguro que algo se va a mover. No solo afuera, dentro tuyo. Porque el mayor milagro no es lo que pasa en tu entorno, es lo que pasa en tu alma. Cuando el miedo ya no tiene dominio.
cuando dejas de vivir con el corazón apretado, cuando respirás paz, cuando descansás sabiendo que Dios está a cargo. Y permitime decirte algo más, algo que quizás nunca pensaste: el miedo es fe al revés. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y el miedo es la certeza de lo que se teme. ¿Lo entendés? El miedo es una fe torcida, es poner tu energía emocional en un escenario negativo, es profetizarte lo peor. Entonces, si igual estás usando tu energía mental, emocional y espiritual para imaginar cosas, ¿por qué no imaginar lo bueno? ¿Por qué no imaginar que sí va a salir bien, que Dios sí va a abrir puertas, que esta vez sí va a funcionar? Esa es la invitación, creerle a Dios más que al miedo, porque el miedo grita, pero Dios susurra. El miedo te presiona, pero Dios te guía. El miedo te encierra, pero Dios te libera. El miedo te hace correr, pero Dios te hace caminar en paz. Y en esa paz hay bendición. Y vos mereces vivir así. No porque te lo ganaste, no porque seas perfecto, sino porque sos hijo. Y los hijos tienen herencia, tienen acceso, tienen derechos espirituales. Pero si vivís como esclavo del miedo, vas a perder lo que ya te pertenece. Es como el hijo pródigo que tenía una herencia, tenía un hogar, tenía un padre, pero eligió otro camino y terminó viviendo entre cerdos. ¿Por qué? Porque no conocía el corazón del padre. Creyó que afuera iba a estar mejor. Tomó decisiones desde el impulso y se perdió la bendición. Pero cuando volvió, ¿cómo lo recibió el padre? ¿Con castigo? ¿Con reproches? No. ¿Con abrazos? ¿Con fiesta? ¿Con restauración? Y así te quiere recibir Dios hoy. Tal vez te alejaste, tal vez el miedo te llevó por otro camino, tal vez perdiste el rumbo, pero si volvés, Él te está esperando y la bendición que tenías asignada sigue ahí. Nadie la tomó, nadie la reemplazó, está reservada. Está esperando que vos digas: Señor, vuelvo, me rindo, te creo. Y apenas digas eso, el cielo se va a mover. El Padre va a correr a abrazarte, va a devolverte la dignidad, va a ponerte anillo y sandalias y va a decir: mi hijo estaba perdido y ha vuelto. ¡Qué imagen tan poderosa! ¿No te dan ganas de volver? ¿De volver a creer? ¿De volver a soñar? ¿De volver a intentarlo? Porque el miedo siempre te va a llevar lejos de casa, pero la fe siempre te trae de vuelta. Y si algo arde en mi corazón hoy es decirte esto: volvé a casa. No te quedes estancado, no te encierres más, no te resignes. Volvé y deja que el Padre te restaure. Y quiero que sepas que no tenés que hacer esto solo. Acá estamos nosotros, esta comunidad, este canal, esta voz que quizás ya sentís como una compañía fiel. Y si todavía no te suscribiste, por favor, hacelo ahora. No es por mí, es por vos. Porque no quiero que sigas caminando solo, porque esta palabra va a seguir alimentando tu fe y te va a ayudar a mantener viva la llama. Estamos llegando al final, pero no al final del mensaje. Al final de una etapa de miedo y al inicio de una etapa de fe, de conquista, de avance, de plenitud. Y quizás no lo vas a sentir de inmediato, quizás vas a tener que decidirlo sin emoción. Pero esa decisión tomada hoy puede cambiar tu destino. Yo lo he visto en miles de vidas, en miles de historias. Gente común como vos que un día se cansó de tener miedo y empezó a caminar en fe. Y Dios hizo lo demás. Y no siempre fue fácil, no siempre fue rápido, pero siempre valió la pena. Así que si hoy estás frente a una puerta, si sentís que Dios te está llamando a dar un paso, pero el miedo te susurra al oído, elegí no escucharlo. Elegí confiar, elegí moverte, elegí avanzar. Porque la fe sin acción está muerta. Y vos tenés fe, lo sé, pero ahora tenés que activarla. No con grandes gestos, a veces basta con un pequeño paso, un mensaje, un llamado, un cambio de actitud, un sí donde antes decías no. Y ese pequeño paso abre grandes bendiciones. Así que hacelo, hoy, no mañana, hoy. Porque hoy es el día aceptable, hoy es cuando el cielo te está llamando, hoy es cuando todo puede cambiar. Quiero que terminemos este tiempo juntos con una convicción clara. Vos no fuiste creado para vivir con miedo. Vos fuiste creado para brillar, para avanzar, para multiplicar, para dejar una huella, para caminar en propósito, para vivir una vida que valga la pena. Y todo eso empieza cuando el miedo termina. Porque cuando el miedo gobierna tu corazón, perdés visión. Y sin visión te convertís en esclavo de la rutina.
Te levantás todos los días sin pasión, sin dirección, sin alegría. Y eso no es vida. Eso es simplemente existir. Pero vos no fuiste creado para existir, fuiste creado para impactar. Y si hoy sentís que tu vida no está dejando huella, que estás pasando los días en automático, que no hay chispa, que todo se volvió repetitivo, frío, sin propósito, probablemente el miedo esté en el asiento del conductor. Y es momento de sacarlo de ahí. Porque hay algo que no quiero que nunca olvides. Todo lo que soñás está al otro lado del miedo. Todo. El nuevo comienzo, la sanidad, la restauración, la bendición financiera, la reconciliación familiar, el ministerio, la empresa, la misión, la paz, todo. Y no lo digo como una frase motivacional, lo digo como una verdad espiritual. Porque Dios no te va a mostrar todo antes de que des el paso. Él no actúa así. Él te da la palabra, el llamado, y después espera que vos avances. Y en ese avance se abre el mar, se multiplican los panes, se cae el muro, se detiene el sol, se activa la provisión. Pero primero tenés que dar el paso. Y yo sé que cuesta, sé que da miedo, sé que hay dudas, pero también sé que Dios nunca falla. Que cuando Él te llama, Él te respalda. Que cuando Él te impulsa, Él te sostiene. Que cuando Él te envía, Él te cubre. Así que si sentís en tu espíritu que este mensaje es para vos, y sé que lo es, no sigas postergando. No esperes a que todo se alinee. A veces hay que dar el salto sin ver la red, confiando en que Dios ya la puso. Pensá en David. ¿Qué hubiera pasado si se dejaba dominar por el miedo? Si miraba el tamaño de Goliat y decía, no, esto no es para mí. Se habría perdido la mayor victoria de su vida. Porque Dios tenía preparado un reinado para él, pero ese reinado empezaba con un paso de fe, enfrentarse al gigante. Y vos también tenés gigantes, tal vez no se llaman Goliat, pero se llaman diagnóstico médico, cuenta bancaria vacía, hijos distantes, soledad, culpa, fracaso. Y esos gigantes te intimidan, te dicen que no podés, que no sos suficiente, que no va a pasar nada si das el paso. Pero hoy Dios te dice, da el paso igual, porque el poder no está en tu fuerza, sino en tu fe. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Una fe nueva, una fe fresca, una fe valiente, no una fe perfecta, no una fe sin miedo, una fe que decide actuar a pesar del miedo. Porque esa fe cambia historias. Y si sentís que tu historia ya está escrita, déjame decirte que Dios sigue escribiendo, que el capítulo más glorioso aún no fue leído, que lo mejor todavía no llegó. Que tu historia no termina en fracaso, ni en miedo, ni en dolor. Tu historia termina en victoria, en restauración, en propósito. Pero hay algo que nadie puede hacer por vos. Decidir. Nadie puede decidir por vos, no tu pastor, no tu familia, no yo, solo vos. Vos tenés que decidir si vas a seguir caminando con miedo o si vas a empezar a caminar por fe. Y esa decisión no se toma con aplausos ni con emociones, se toma en lo secreto, en lo profundo, en ese rincón del alma donde solo vos y Dios saben lo que realmente está pasando, ahí, en ese lugar. Hoy decidí. Y si decidís confiar, todo cambia. Tal vez no de inmediato, tal vez no con fuegos artificiales, pero algo se activa, algo invisible, algo poderoso, porque el cielo se mueve con la fe, el cielo se conmueve con la confianza. El cielo responde al corazón que dice, Señor, no lo entiendo todo, pero te creo igual. Y eso es suficiente. Eso mueve la mano de Dios. Eso abre caminos, eso rompe cadenas, eso trae bendición. Y quiero decirte esto antes de terminar. El miedo no te define, no sos un cobarde, no sos débil, no sos frágil, sos un guerrero, sos un conquistador, sos más que vencedor. Y no porque nunca tengas miedo, sino porque decidís no rendirte cuando el miedo aparece. Eso es valentía, eso es fe, eso es lo que agrada a Dios. Y ahora quiero que visualices esto, imagínate dentro de un año después de haber dicho, basta de miedo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué cosas habrías logrado? ¿Qué relaciones habrías restaurado? ¿Qué ministerio habrías empezado? ¿A cuánta gente habrías bendecido? No sabés la cantidad de cosas maravillosas que están esperando que digas voy, que digas me animo, que digas confío. Y si estás dispuesto a eso, el cielo está abierto para vos. Dios no te está buscando perfecto, te está buscando disponible, obediente, confiado. Y si eso sos vos, entonces estás listo. No para una vida cómoda, no para una vida sin desafíos, sino para una vida con propósito, con dirección, con bendición. Y si te quedaste conmigo hasta este punto, quiero agradecerte. Porque esto no fue un mensaje corto, fue una conversación larga, de corazón a corazón. Y eso me dice que hay algo en vos que está despertando, que está ardiendo, que está diciendo, esto es para mí.
Así que no apagues esa llama, no la dejes morir. Y una última vez, con todo el amor del mundo te lo pido, si este mensaje te habló, suscríbete ahora. Hacelo para que no camines solo. Hacelo para que cada semana podamos volver a encontrarnos. Para que sigas escuchando palabra viva, palabra que te levanta, que te desafía, que te empuja hacia la bendición. Y ahora sí, quiero orar por vos. Padre, te doy gracias por cada persona que escuchó esta palabra. Gracias porque hoy algo se activó. Hoy se rompió algo en lo invisible. Hoy decidieron soltar el miedo y caminar por fe. Te pido que los abraces, que los afirmes, que les recuerdes cada día que no están solos, que sus mejores días están por delante, que sus sueños no están muertos, que sus oraciones no fueron en vano, que sus lágrimas fueron vistas y que la bendición viene en camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si hoy hiciste esa oración, si hoy decidiste dejar el miedo atrás, escribilo en los comentarios. Decí, yo decidí caminar por fe, porque cuando lo confesás, lo afirmás. Y además vas a inspirar a otros. Porque esto no es solo tu historia, es la historia de muchos que como vos hoy dijeron, basta de miedo. Así que camina con la frente en alto, con el corazón libre, con los ojos puestos en Jesús. Porque el miedo ya no te gobierna más. Hoy empieza tu nueva temporada. Hoy empieza tu caminar sin temor. Hoy empieza tu vida bajo la bendición de Dios. Nos vemos en el